Las luces del cine de oro mexicano brillaron con una intensidad que cegó al mundo entero. Rostros inmortales, diálogos que aún resuenan en la memoria colectiva, escenas grabadas con fuego en el corazón de generaciones completas. Pero cuando las cámaras dejaban de rodar, cuando los reflectores se apagaban y las cortinas de terciopelo caían sobre los escenarios más glamorosos de América Latina, comenzaba otra película. Una que jamás fue proyectada en las salas. Una que el público nunca debía ver. Porque detrás de cada sonrisa perfectamente iluminada, detrás de cada abrazo romántico capturado en celuloide, existía un abismo. Un territorio oscuro donde el poder no tenía frenos, donde la fama era una licencia para la crueldad, y donde el silencio de las víctimas se compraba con amenazas susurradas en camerinos solitarios. Aquel mundo dorado que tanto admiramos escondía sombras tan profundas que todavía hoy, décadas después, cuesta pronunciar ciertos nombres sin que el aire se torne pesado. Muchas de las estrellas que idolatramos construyeron sus imperios sobre los cuerpos y las lágrimas de mujeres que no tuvieron voz. Actrices jóvenes que llegaron con sueños envueltos en maletas desgastadas, creyendo que el talento bastaría para abrirles paso. Pero descubrieron demasiado tarde que en aquellos estudios cinematográficos las reglas las escribían hombres poderosos, intocables, protegidos por un sistema que premiaba el abuso y castigaba la verdad. Hoy vamos a descorrer el velo. Vamos a caminar por los pasillos prohibidos de esa época que tanto romantizamos. Y te advertimos, lo que estás por escuchar no es ficción. Son fragmentos de historias reales, testimonios enterrados, rumores que con el tiempo se convirtieron en evidencias que nadie quiso ver. Si estas revelaciones te mueven algo profundo en el alma, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí rescatamos las verdades que el tiempo y el poder intentaron sepultar. Aquí le damos nombre a lo que durante décadas fue silencio cómplice. Prepárate, porque lo que viene no es un homenaje. Es un ajuste de cuentas con la memoria. Jorge Negrete. Había un hombre en México cuya voz podía detener el tiempo. Un hombre cuyo rostro, impecablemente varonil, aparecía en las portadas de todas las revistas, en los carteles de cada esquina, en los suspiros de mujeres que soñaban con ser tocadas por su mirada. Jorge Negrete no era simplemente un actor. Era un monumento viviente. El charro cantor. El galán que encarnaba todo lo que el país quería ser, valiente, elegante, indomable. Pero los monumentos, cuando se observan de cerca, suelen estar agrietados. En la pantalla, Negrete interpretaba al caballero perfecto. Al hombre que defendía el honor, que respetaba a las mujeres, que juraba amor eterno con una mano en el corazón y la otra sosteniendo su sombrero de charro. Sin embargo, entre bastidores, ese mismo hombre que el público adoraba se transformaba en algo completamente distinto. Algo que muchas actrices aprendieron a temer. Negrete tenía un temperamento explosivo. Lo sabían los directores, lo sabían los técnicos, lo sabían especialmente las mujeres que trabajaban con él. Su carácter era una tormenta contenida que podía estallar en cualquier momento, y cuando lo hacía, nadie se atrevía a interponerse. Pero lo verdaderamente perturbador no eran sus arranques de ira. Era la forma en que usaba su poder para acercarse a las jóvenes que apenas comenzaban en el medio. Aquellas que llegaban con las manos temblorosas y los ojos llenos de ilusión, creyendo que compartir escena con el gran Jorge Negrete sería el inicio de algo maravilloso. Se decía en voz baja, siempre en voz baja, que Negrete tenía debilidad por las novatas, por las que aún no comprendían las reglas no escritas de la industria. Durante los rodajes, aprovechaba las escenas románticas para traspasar límites. Un beso que duraba más de lo necesario. Manos que se posaban donde el guión nunca lo indicaba. Contacto físico que dejaba a sus compañeras paralizadas, atrapadas entre el shock y la necesidad de no arruinar la toma. Y si alguna de ellas intentaba protestar, se encontraba con una pared de silencio. Porque, ¿quién le creería a una actriz desconocida sobre el ídolo de México? ¿Quién arriesgaría su carrera defendiendo a una mujer contra el hombre que vendía más boletos que nadie en el país? Existe un relato que circuló durante años entre círculos cerrados. Una historia que se contaba en susurros, siempre sin nombres completos, siempre con el miedo de que las palabras llegaran a oídos equivocados. Se trataba de una joven actriz, recién llegada a la capital, bella, talentosa, pero sobre todo, vulnerable. Durante la filmación de una de las grandes producciones de la época, Negrete la mandó llamar a su camerino. Le dijo que necesitaban repasar una escena crucial, que la química entre ambos debía ser perfecta, que era su responsabilidad como protagonista asegurarse de que ella entendiera la profundidad emocional del momento. Ella, inocente y agradecida de recibir atención de semejante figura, acudió sin dudar. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, la atmósfera cambió. Negrete no tenía guión en las manos. No había libreto sobre la mesa.
solo una mirada que la recorría entera, con una intensidad que nada tenía que ver con el arte. Comenzó a hablarle en voz baja. Le dijo que para que la escena funcionara, debían conectar de verdad, que el público podía detectar la falsedad, pero también la autenticidad. Se acercó, demasiado cerca, colocó sus manos en la cintura de la joven, apretando con una firmeza que no dejaba espacio para malentendidos. Ella sintió como su cuerpo se congelaba. Cada instinto le gritaba que huyera, pero su mente le recordaba quién era él y quién era ella. Una palabra suya podía acabar con todo lo que había construido. Logró escapar inventando una excusa. Balbuceó algo sobre el maquillaje, sobre la siguiente toma, sobre cualquier cosa que le permitiera salir de ahí sin provocar su ira. Cuando finalmente lo contó, cuando reunió el valor para confiarle a alguien lo sucedido, la respuesta fue devastadora. El director, el mismo hombre que debía proteger a su elenco, simplemente le dijo: «Así son las cosas aquí. Si quieres trabajar, aprende a aguantar». Y la joven aprendió, como tantas otras. Aprendió a bajar la mirada, a no quedarse nunca sola con él, a aceptar que el precio de su sueño incluía tragarse el miedo y sonreír para las cámaras. Pero lo que nunca olvidó fue la certeza de que el héroe de la pantalla, el hombre que millones admiraban, no era quien todos creían. Era un depredador vestido de galán, un monstruo protegido por su propia leyenda. ¿Y sabes lo más aterrador? Negrete no fue el único, ni siquiera el peor. Rodolfo Acosta. Si Jorge Negrete representaba al galán que ocultaba sus demonios bajo capas de elegancia, Rodolfo Acosta nunca se molestó en disimular. Él era el villano. Y no solo en la pantalla. Cuando Acosta aparecía en escena, el público sentía un escalofrío genuino. Su rostro anguloso, su mirada penetrante, su forma de hablar lenta y cargada de amenaza latente. Era el hombre que todos amaban odiar. El cacique despiadado. El bandido sin escrúpulos. El tipo que en las películas siempre terminaba derrotado por el héroe, pero que antes dejaba un rastro de violencia y terror que helaba la sangre. Lo que nadie del público sabía era que cuando las cámaras dejaban de grabar, Rodolfo Acosta no salía del personaje, porque en realidad, nunca había estado actuando. Acosta arrastraba consigo una masculinidad tóxica tan brutal que incluso en una época donde el machismo era la norma, él destacaba por su crueldad. Consideraba a las mujeres inferiores, objetos, propiedades que podían ser tomadas, usadas y descartadas según su voluntad. Y lo peor de todo es que el medio cinematográfico le permitió ejercer ese poder sin consecuencias durante décadas. En los sets de filmación, Acosta imponía su presencia con violencia psicológica constante. Si una actriz no respondía a sus insinuaciones, él la destruía públicamente. La humillaba frente a todo el equipo. Le gritaba que era una incompetente, que no sabía actuar, que estaba ahí solo por su físico y que sin él no era nada. Y esas palabras, pronunciadas por alguien con su influencia, se convertían en profecías autocumplidas. Porque los directores escuchaban, los productores tomaban nota. Y de pronto, aquella mujer que había osado rechazar a Rodolfo Acosta comenzaba a recibir menos llamados, menos oportunidades, hasta que finalmente desaparecía del todo. Pero la humillación pública era apenas el comienzo. Durante las escenas físicas, especialmente aquellas que involucraban forcejeos o confrontaciones, Acosta aprovechaba cada segundo para tocar sin consentimiento. Sus manos se movían con libertad absoluta por los cuerpos de sus compañeras, y cuando alguien intentaba quejarse, él simplemente alegaba que estaba metido en el personaje, que era necesario para que la escena se sintiera auténtica. Y los directores, cómplices silenciosos de su conducta, asentían. Porque Rodolfo Acosta vendía boletos. Porque el público lo adoraba en su rol de villano. Y eso era lo único que importaba. Fuera del set, su comportamiento empeoraba exponencialmente. Las fiestas privadas de la industria eran su territorio de caza. Llegaba siempre rodeado de aduladores, con una botella en la mano y esa mirada depredadora que todas las mujeres presentes aprendían a reconocer de inmediato. Bebía hasta perder cualquier rastro de autocontrol, y entonces comenzaba su ronda. Perseguía literalmente a las actrices jóvenes por los salones, acorralándolas en rincones, susurrándoles obscenidades al oído, tocándolas sin permiso mientras reía como si todo fuera un juego inofensivo. Las que se negaban a acompañarlo enfrentaban su ira. Acosta no aceptaba un rechazo sin venganza. Al día siguiente, hacía llamadas. Hablaba con productores, con directores, con cualquiera que tuviera poder de decisión. Y con esa voz autoritaria que tanto caracterizaba sus interpretaciones, decía: «Esa actriz es problemática. No trabajen con ella». Y eso bastaba. Una sola frase suya podía acabar con una carrera antes de que siquiera comenzara.
Existen testimonios fragmentados, recopilados a lo largo de décadas por periodistas que nunca pudieron publicar sus hallazgos, sobre algo aún más oscuro. Se rumoraba que Acosta tenía conexiones con figuras políticas de alto nivel, hombres del gobierno que compartían sus inclinaciones y que lo protegían activamente de cualquier escándalo, que en más de una ocasión, cuando alguna denuncia amenazaba con volverse pública, simplemente desaparecía. Los documentos se perdían. Los testimonios se retractaban misteriosamente. Las víctimas recibían visitas nocturnas de personas que les dejaban muy claro que hablar sería un error fatal. Y así, Rodolfo Acosta construyó un imperio de terror. No con armas ni con violencia física extrema, aunque también la ejercía, sino con el arma más poderosa que puede existir en cualquier industria, la impunidad absoluta. La certeza de que sin importar lo que hiciera, sin importar a cuántas mujeres lastimara, su estatus de villano favorito del cine mexicano lo mantendría intocable. Las actrices que sobrevivieron a trabajar con él llevaron esas cicatrices invisibles durante el resto de sus vidas. Algunas jamás volvieron a actuar. Otras desarrollaron problemas con el alcohol, con las drogas, buscando cualquier forma de adormecer el recuerdo de lo que ese hombre les había hecho. Y mientras tanto, el público seguía llenando las salas de cine para verlo interpretar al villano, sin saber que la verdadera monstruosidad no estaba en la pantalla. Estaba detrás de ella, respirando, acechando, destruyendo. Fernando Soto Mantequilla. Hay algo particularmente siniestro en el mal que se esconde detrás de la risa. Porque cuando alguien te hace sonreír, bajas la guardia. Confías. Y esa confianza puede convertirse en la trampa perfecta. Fernando Soto, conocido en todo México como Mantequilla, era el alivio cómico de docenas de películas. El personaje entrañable que aparecía en los momentos justos para romper la tensión con una broma oportuna, un gesto exagerado, una frase que arrancaba carcajadas en las salas repletas. El público lo adoraba. Los niños lo imitaban. Las familias mexicanas lo consideraban parte de su imaginario colectivo, esa figura simpática e inofensiva que representaba la inocencia del humor popular. Pero Fernando Soto no tenía nada de inocente. Y definitivamente, nada de inofensivo. Detrás de esa fachada de payaso bonachón se ocultaba uno de los depredadores más calculadores y repugnantes que jamás pisaron los estudios del cine de oro. Su estrategia era perfecta en su perversidad. Utilizaba el humor como camuflaje. Cada comentario obsceno, cada insinuación sexual, cada roce inapropiado venía envuelto en una carcajada. Y cuando la víctima se incomodaba, cuando intentaba expresar su malestar, Soto simplemente reía más fuerte y decía: «Era broma, mujer. No seas amargada». Y así, bajo el disfraz de la comedia, normalizaba el acoso. Lo convertía en algo aceptable. En algo que las mujeres debían tolerar si no querían ser etiquetadas como problemáticas o sin sentido del humor. En los sets de filmación, Soto era una presencia constante e incómoda. Se acercaba a las actrices jóvenes, a las extras, incluso a las maquillistas y vestuaristas. Ninguna mujer estaba a salvo de sus comentarios. Les preguntaba sobre su vida sexual con una naturalidad grotesca, como si estuviera haciendo conversación trivial sobre el clima. Describía en detalle explícito lo que le gustaría hacerles. Y si ellas reaccionaban con horror o asco, él simplemente alzaba las manos en gesto teatral de inocencia y exclamaba: «¡Ay, pero qué susceptibles! Si solo estoy jugando». Pero el juego de Soto tenía reglas mucho más oscuras de lo que cualquiera podía imaginar desde afuera. Varias actrices que sobrevivieron a trabajar cerca de él relataron, años después y siempre bajo condición de anonimato, un patrón que se repetía con precisión mecánica. Soto identificaba a las más vulnerables. Aquellas que no tenían contactos en la industria, que habían llegado de provincia con sueños y nada más. Las invitaba a cenar con la promesa de presentarles a productores importantes, de ayudarlas a conseguir papeles más relevantes. Y muchas, ingenuas y desesperadas por una oportunidad, aceptaban. Lo que descubrían demasiado tarde era que esas cenas nunca incluían a ningún productor. Solo estaban él, una habitación de hotel previamente reservada, y una serie de expectativas que dejaba muy claras apenas cruzaban la puerta. Si las mujeres intentaban marcharse, Soto cambiaba radicalmente. El cómico simpático desaparecía. En su lugar emergía un hombre frío, calculador, amenazante. Les decía que ya se había corrido la voz de que habían estado con él, que su reputación estaba arruinada de todos modos, que si no cooperaban, se encargaría personalmente de asegurarse de que nunca trabajaran en ningún estudio de México. Y cumplía sus amenazas. Porque Fernando Soto, a pesar de su apariencia ridícula y su rol de secundario, tenía conexiones poderosas. Era miembro prominente de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores,
lo que le daba acceso a información privilegiada y poder real sobre las carreras de quienes intentaran denunciarlo. Un veto suyo, presentado como una simple recomendación entre colegas, podía cerrar todas las puertas para una actriz. Pero había algo incluso más perturbador en la vida privada de Soto. Algo que se susurraba en círculos tan cerrados que apenas existe documentación. Frecuentaba ciertos establecimientos del centro histórico de la Ciudad de México. Lugares que oficialmente eran bares o cabarets, pero que en realidad ofrecían servicios mucho más siniestros. Según testimonios indirectos de empleados y personas cercanas a esos ambientes, Soto tenía una preferencia específica y aberrante: buscaba a las más jóvenes, a menores de edad forzadas a prostituirse. Nunca fue arrestado, nunca enfrentó cargos, porque en aquella época, y especialmente para alguien con su estatus, la ley no aplicaba de la misma manera. Los policías que patrullaban esas zonas conocían a Soto, los saludaban, tal vez incluso recibían pagos por su discreción. Y mientras tanto, Fernando Soto seguía apareciendo en pantalla, haciendo reír a familias enteras, firmando autógrafos para niños, recibiendo homenajes por su contribución a la cultura popular mexicana. Nadie quería ver lo que realmente era, porque reconocerlo habría implicado admitir que ese país que tanto celebraba su cine de oro estaba construido sobre el sufrimiento silencioso de cientos de mujeres, que cada risa en la sala de cine tenía como trasfondo el llanto ahogado de víctimas que nunca pudieron hablar. Fernando Soto no era un comediante, era un monstruo con máscara de payaso, y esa máscara nunca se cayó. Víctor Parra. Existe una clase de maldad que no grita, que no se embriaga en fiestas ni persigue a sus víctimas por los pasillos de los estudios. Es una maldad sofisticada, calculadora, vestida de traje impecable y perfume francés. Una maldad que habla en voz baja, que sonríe con educación, que conoce perfectamente las reglas del juego porque fue ella misma quien las escribió. Víctor Parra encarnaba esa elegancia letal. A diferencia de los hombres brutos y explosivos que dominaban el cine mexicano de la época, Parra representaba algo nuevo, algo aparentemente más refinado. Su imagen era la del seductor cosmopolita, el hombre de mundo que había viajado, que conocía arte, que citaba poesía y hablaba de filosofía mientras fumaba cigarrillos importados. Era el actor que las actrices creían diferente, el que parecía respetar su intelecto, que conversaba con ellas como iguales, que no utilizaba los métodos vulgares de sus colegas. Y precisamente por eso era infinitamente más peligroso. Porque Víctor Parra había perfeccionado el arte de la manipulación psicológica hasta niveles escalofriantes. No necesitaba forzar físicamente a nadie. No tenía que amenazar abiertamente ni recurrir a la violencia explícita. Su método era más sutil, más devastador, más difícil de detectar hasta que ya era demasiado tarde. Seleccionaba a sus víctimas con la precisión de un cirujano. Buscaba a las actrices novatas, pero no a cualquiera. Le interesaban especialmente aquellas con talento genuino, con aspiraciones artísticas reales, con sueños de trascender más allá del simple estrellato. Mujeres inteligentes que llegaban a la industria creyendo que su arte valdría más que su apariencia, que su dedicación sería recompensada con oportunidades legítimas. Esas eran sus presas favoritas, porque su destrucción era más completa. Comenzaba siempre de la misma forma, con atención. Les prestaba un interés que nadie más les brindaba en aquella industria superficial. Las invitaba a tomar café después de los ensayos para discutir la profundidad emocional de sus personajes. Las escuchaba con aparente fascinación cuando hablaban de sus interpretaciones. Les recomendaba libros, películas extranjeras, les abría puertas a conversaciones que las hacían sentir vistas, valoradas más allá de su físico. Y entonces, cuando ya había ganado su confianza, cuando ellas comenzaban a verlo como un mentor, como un aliado en un medio hostil, Parra empezaba a mover las piezas de su tablero de ajedrez personal. La citaba para audiciones privadas. En su casa, nunca en los estudios oficiales. Les explicaba que los productores querían ver algo diferente, algo más íntimo, más auténtico de lo que podían lograr en los castings tradicionales. Y las jóvenes actrices, confiando en él, acudían sin sospechar nada. Lo que encontraban allí era una trampa cuidadosamente diseñada. Parra las recibía en un ambiente calculadamente ambiguo. Luces tenues, música suave, copas de vino ya servidas. Y entonces comenzaba lo que él llamaba ejercicios de exploración emocional. Les pedía que se conectaran con su vulnerabilidad, que se despojaran de las máscaras sociales, que encontraran su verdad más profunda. Y paso a paso, con una paciencia diabólica, las iba llevando hacia situaciones cada vez más comprometedoras. Les pedía que se desvistieran, alegando que la desnudez era liberadora, que los grandes actores debían estar cómodos con su cuerpo.
Si ellas dudaban, él reaccionaba con decepción artística. Creí que eras diferente, que tenías el coraje de ir más allá de lo convencional. Pero veo que al final eres como todas las demás. Y esa frase, pronunciada con el tono correcto de desilusión, funcionaba como un detonante, porque ninguna de esas mujeres quería ser como todas las demás. Habían llegado precisamente huyendo de esa etiqueta. Entonces cedían. Se convencían a sí mismas de que tal vez él tenía razón, de que tal vez esto era parte del proceso artístico, de que tal vez su incomodidad era solo un reflejo de sus propios prejuicios. Y cuando finalmente cruzaban todas las líneas que Parra había dibujado estratégicamente, cuando se encontraban en situaciones de las que no podían hablar sin exponerse a juicios morales devastadores, él revelaba su verdadero poder. Tenía cámaras ocultas, grabaciones, fotografías. Pero lo verdaderamente macabro era que Parra no siempre usaba ese material para extorsionar directamente. A veces simplemente lo guardaba. Y las mujeres vivían con el terror constante de no saber si algún día ese contenido saldría a la luz. Ese miedo perpetuo era su forma de control. Las mantenía atadas a él sin necesidad de cadenas visibles. Varias actrices desaparecieron misteriosamente después de asistir a las famosas fiestas privadas que Parra organizaba. Eventos exclusivos donde se mezclaban actores, políticos, empresarios. Donde las drogas circulaban con libertad y las fronteras del consentimiento se difuminaban deliberadamente. Algunas de esas mujeres jamás volvieron a trabajar. Otras aparecían meses después, cambiadas por completo, con la mirada apagada y la carrera profesional inexplicablemente truncada. Víctor Parra construyó un imperio de sometimiento que no dejaba marcas visibles. No había moretones que fotografiar, no había testigos de violencia física explícita. Solo existía el daño psicológico profundo, la manipulación emocional perfectamente calibrada, el abuso disfrazado de arte. Y lo peor de todo era que muchos en la industria lo sabían. Lo intuían. Pero Parra era demasiado inteligente, demasiado conectado, demasiado útil para los productores que necesitaban su presencia en sus películas. Así que prefería no ver, no preguntar, no investigar. Porque enfrentar a Víctor Parra significaba enfrentar la verdad más incómoda, que el cine de oro mexicano no solo toleraba a los abusadores violentos y evidentes, también protegía, celebraba y elevaba a los más sofisticados, a los que convirtieron el abuso en un arte. Y a esos, nadie los tocaba. Pedro Armendáriz. En la galería de rostros del cine mexicano, pocos proyectaban tanta fuerza como Pedro Armendáriz. Su presencia en pantalla era magnética, casi primitiva. Cuando caminaba hacia la cámara, el mundo parecía inclinarse bajo el peso de su autoridad. Era el hombre que Hollywood mismo reconoció, llevándolo a producciones internacionales donde representó la imagen de la masculinidad latina sin concesiones. Pero esa misma masculinidad que lo convirtió en leyenda escondía una faceta tan oscura como las sombras que proyectaba bajo los reflectores del estudio. Pedro Armendáriz construyó su carrera interpretando a hombres de poder absoluto, hacendados que gobernaban sus tierras con mano de hierro, revolucionarios que no aceptaban desobediencia, patriarcas cuya palabra era ley inapelable. Y lo hacía con una convicción que trascendía la actuación, porque en el fondo no estaba interpretando un papel. Estaba mostrando fragmentos de su verdadero carácter. Fuera de las cámaras, Armendáriz ejercía un control férreo sobre todo lo que lo rodeaba. No toleraba la contradicción. No admitía cuestionamientos. Su temperamento era una tormenta contenida que podía desatarse con la mínima provocación, y cuando lo hacía, la destrucción era total. Las actrices que trabajaron junto a él aprendieron rápidamente que existían dos opciones: someterse completamente a su voluntad o enfrentar consecuencias que podían terminar con sus carreras antes de que siquiera comenzaran. Armendáriz tenía un concepto muy particular sobre las mujeres en el set. Para él, no eran colegas ni compañeras de trabajo. Eran extensiones de la escenografía, elementos que debían obedecer sus indicaciones sin chistar. Antes de filmar escenas importantes, la citaba en su camerino bajo el pretexto de afinar detalles del guión. Pero lo que sucedía en esos encuentros privados no tenía nada que ver con el arte cinematográfico. La sujetaba con fuerza innecesaria, dejando marcas en brazos y muñecas que luego debían ocultar con maquillaje. Les hablaba en un tono imperativo que no admitía réplica, un susurro grave cargado de amenaza implícita. Les hacía saber, sin necesidad de palabras explícitas, que él decidía todo, cómo se movían en escena, cómo respiraban, incluso cómo lo miraban. Y si alguna cometía un error durante el rodaje, la consecuencia era brutal. Existe un relato que circuló durante años entre técnicos y asistentes de producción, uno de esos testimonios que nunca llegó a los periódicos pero que todos en el medio conocían. Durante la filmación de una producción de alto presupuesto,
Una actriz joven cometió el error de olvidar su diálogo en una escena crucial. Era su primera oportunidad importante, y los nervios la traicionaron. Pidió disculpas, intentó recomponerse, pero Armendáriz no estaba dispuesto a mostrar compasión. Se acercó a ella con esa caminata lenta y pesada que tanto caracterizaba a sus personajes. Y sin previo aviso, la tomó del rostro con una fuerza que la hizo soltar un gemido de dolor. Sus dedos se hundieron en sus mejillas como tenazas mientras le susurraba al oído, lo suficientemente bajo para que las cámaras no captaran sus palabras, pero lo suficientemente claro para que ella las escuchara perfectamente. No vuelvas a hacerme perder mi tiempo. La próxima vez. Te aseguro que no tendrás una próxima vez. Cuando finalmente la soltó, la joven tenía lágrimas en los ojos. Pero nadie detuvo la filmación. Nadie preguntó si estaba bien. El director simplemente gritó «acción», y todos esperaron que ella continuara como si nada hubiera pasado. Porque ese era el precio de trabajar con Pedro Armendáriz. Tragarse el miedo, absorber la humillación y agradecer la oportunidad. Pero la violencia de Armendáriz no se limitaba a sus compañeras de trabajo. En su vida privada, ejercía el mismo nivel de dominación absoluta. Su matrimonio estaba regido por reglas estrictas donde él era la autoridad indiscutible y cualquier señal de independencia era interpretada como insubordinación que debía ser corregida inmediatamente. Personas cercanas al actor relataron que su concepto del matrimonio provenía de una ideología profundamente patriarcal donde la mujer existía para servir, obedecer y jamás cuestionar. Los celos de Armendáriz eran legendarios, pero no del tipo romántico. Eran celos de propietario. Su esposa no podía tomar decisiones sin su aprobación, no podía socializar sin su supervisión, no podía siquiera expresar opiniones que contradijeran las suyas. Y cuando las expresaba, las consecuencias eran silenciosas pero devastadoras. No hay registros públicos de violencia física explícita, pero quienes convivieron con la familia describían un ambiente de tensión constante, donde todos caminaban sobre cáscaras de huevo para no despertar la ira del patriarca. Lo verdaderamente perturbador de Pedro Armendáriz era la naturalidad con la que ejercía ese poder. Para él no era abuso, era orden natural. No era dominación, era liderazgo. Y esa convicción absoluta en su derecho a controlar todo y a todos lo volvía aún más peligroso, porque actuaba sin culpa, sin conflicto interno, sin ese mínimo de duda que a veces frena a otros agresores. Armendáriz murió considerado un héroe del cine mexicano. Sus películas se proyectan hasta hoy en retrospectivas que celebran su legado. Su nombre aparece en libros de historia del séptimo arte como sinónimo de excelencia y profesionalismo. Pero las mujeres que sobrevivieron a trabajar bajo su sombra guardan una memoria muy diferente. Una que no incluye homenajes ni celebraciones. Solo el recuerdo imborrable de un hombre que confundió poder con talento. Y que usó ambos para aplastar a quien se interpusiera en su camino. Tito Junco. Había actores que intimidaban con su fuerza bruta, otros con su poder político, pero Tito Junco había descubierto algo mucho más efectivo: intimidar con el intelecto, o al menos, con la ilusión de él. Junco se presentaba ante el mundo como el actor pensante, el artista comprometido con su oficio hasta niveles casi místicos. Mientras otros se conformaban con memorizar diálogos y seguir indicaciones, él supuestamente profundizaba en la psicología de sus personajes, exploraba sus motivaciones más oscuras, buscaba verdades existenciales en cada línea del guión. Era el que citaba a Stanislavski en los descansos, el que llevaba ediciones subrayadas de teatro europeo a los sets, el que convertía cada conversación en una disertación sobre el método y la verdad escénica. Y esa reputación de profundidad artística se convirtió en su mejor disfraz. Porque detrás de todo ese discurso intelectual se ocultaba un depredador que había encontrado la estrategia perfecta: usar el arte como puerta de entrada al abuso. Junco comprendió algo fundamental sobre cierto tipo de mujeres jóvenes que llegaban a la industria. No todas buscaban fama superficial o dinero fácil. Algunas llegaban con hambre legítima de aprender, de crecer como artistas, de conectar con algo más grande que ellas mismas. Y esas eran exactamente las que él buscaba. Su método era refinado hasta el nivel de la cirugía psicológica. Identificaba a las actrices con aspiraciones artísticas genuinas, aquellas que hablaban de teatro experimental, que admiraban el cine europeo, que leían a los grandes dramaturgos. Las observaba durante semanas, estudiando sus inseguridades, detectando sus puntos vulnerables. Y cuando había completado su investigación, se acercaba. Nunca de forma obvia. Nunca con insinuaciones vulgares o promesas huecas de estrellato. No. Junco ofrecía algo mucho más tentador para este tipo de mujeres. Les ofrecía conocimiento. Les hablaba de técnicas actorales que nadie más en México enseñaba. Les prometía introducirlas a ejercicios de exploración emocional que transformarían por completo su forma de interpretar.
Les pintaba un camino hacia una actuación trascendente, auténtica, libre de las limitaciones comerciales del cine de entretenimiento. Y ellas, hambrientas de ese reconocimiento intelectual que la industria raramente les brindaba, mordían el anzuelo. Junco las invitaba a talleres privados en su residencia. Espacios que describía como laboratorios creativos donde podían experimentar sin las restricciones de los sets comerciales. Llegaban creyendo que participarían en sesiones de entrenamiento actoral legítimo, y al principio, eso era exactamente lo que parecía. Las primeras sesiones eran ortodoxas. Ejercicios de memoria sensorial, trabajo con objetos imaginarios, exploración de estados emocionales. Junco se comportaba como un maestro dedicado, paciente y respetuoso. Pero gradualmente, con una progresión tan sutil que las participantes apenas la notaban, los ejercicios comenzaban a cambiar de naturaleza. Les pedía que exploraran su relación con el cuerpo, que se liberaran de las represiones sociales que limitaban su expresión, que entendieran que los grandes artistas debían estar cómodos con su vulnerabilidad física tanto como con la emocional. Y paso a paso, ejercicio tras ejercicio, las llevaba hacia situaciones cada vez más comprometedoras. Lo diabólico de su estrategia era que todo venía acompañado de justificaciones intelectuales impecables. Citaba a Grotowski, a Artaud, a Brock. Hablaba de rituales teatrales de culturas antiguas donde la desnudez era sagrada. Convertía cada transgresión en un acto de valentía artística, y cada resistencia en una señal de cobardía creativa. Y cuando finalmente las había llevado a cruzar todas las líneas que él había dibujado cuidadosamente, cuando ya habían participado en ejercicios que incluían contacto físico íntimo justificado como exploración de la conexión humana auténtica, Junco revelaba el verdadero propósito de todo aquello. No era arte. Nunca lo había sido. Era satisfacción personal disfrazada de proceso creativo. Pero para entonces, las víctimas estaban atrapadas. Porque ¿cómo denunciar algo en lo que habían participado voluntariamente? ¿Cómo explicar que lo que les habían vendido como evolución artística era en realidad manipulación psicológica sistemática? Cualquier intento de hablar públicamente resultaría en que ellas fueran señaladas como cómplices o incluso instigadoras. Junco también organizaba las infames reuniones nocturnas donde se mezclaban actores, intelectuales, políticos y artistas plásticos. Eventos que se presentaban como salones culturales donde se discutía teatro de vanguardia y se experimentaba con nuevas formas de expresión. Pero lo que realmente sucedía en esas veladas era mucho más oscuro. Se consumían sustancias psicoactivas que Junco presentaba como herramientas de expansión de conciencia necesarias para romper las barreras del ego. Y bajo los efectos de esas drogas, las fronteras del consentimiento se volvían borrosas, las inhibiciones desaparecían, y las participantes se encontraban en situaciones que jamás habrían aceptado en estado de lucidez plena. Varias mujeres salieron de ese círculo completamente destrozadas. Algunas desarrollaron adicciones severas. Otras tuvieron crisis nerviosas que requirieron hospitalización. Unas pocas simplemente desaparecieron del medio sin explicación, como si la tierra se las hubiera tragado. Y mientras tanto, Tito Junco seguía siendo celebrado como uno de los actores más serios y comprometidos de su generación. Los críticos elogiaban su dedicación al método. Los estudiantes de actuación lo admiraban como ejemplo de lo que significaba ser un verdadero artista. Nadie quería ver que ese artista era un farsante, que su profundidad intelectual era solo barniz aplicado sobre una personalidad depredadora, que cada palabra en francés, cada referencia al teatro experimental europeo, cada discurso sobre la verdad escénica no era más que el señuelo perfecto para atraer a víctimas que nunca sospecharon que el verdadero peligro vendría disfrazado de iluminación artística. Porque los monstruos más efectivos no son los que gruñen en la oscuridad, son los que recitan poesía mientras te conducen hacia ella. André Soler. Existe un tipo de poder que no se ejerce con gritos ni amenazas explícitas. Es el poder que se impone simplemente con la presencia, con la mirada, con el silencio cargado de significados que todos comprenden pero nadie se atreve a pronunciar. El poder de quien no necesita levantar la voz porque sabe que su palabra, por suave que sea, tiene el peso de una sentencia judicial. André Soler encarnaba ese poder institucional. Pertenecía a una de las dinastías más respetadas del cine mexicano. El apellido Soler era sinónimo de tradición, de profesionalismo, de excelencia artística transmitida a través de generaciones. Cuando André Soler entraba a un set, no llegaba solo como actor. Llegaba como representante de toda una estirpe, como portador de un legado que pocos se atrevían a cuestionar. Y él lo sabía, y lo usaba sin piedad. En apariencia, Soler proyectaba la imagen del patriarca sabio, del veterano generoso que compartía su experiencia con las nuevas generaciones. Sonreía en las fotografías promocionales,
Daba entrevistas donde hablaba con nostalgia de los viejos tiempos del cine. Se presentaba como guardián de las tradiciones que habían hecho grande a la industria mexicana. Pero detrás de esa fachada amable existía un hombre profundamente clasista, autoritario y despiadado con cualquiera que considerara inferior. Y en su escala de valores, las mujeres que no eran estrellas consagradas ocupaban los escalones más bajos. Las actrices secundarias, las extras, las asistentes, todas ellas aprendieron rápidamente que Andrés Soler las veía como decoración prescindible. No merecían su respeto ni su consideración. Podía ignorarlas durante días enteros, negándose incluso a reconocer su presencia cuando le hablaban. O peor aún, podía humillarlas públicamente con comentarios que convertían sus inseguridades en espectáculo para el resto del equipo. «Tú estás aquí porque eres bonita, no porque sepas actuar», era una de sus frases favoritas. La lanzaba con una sonrisa paternalista que hacía que otros en el set rieran nerviosamente, nunca seguros de si debían tomarlo como broma o como la crueldad que realmente era. Pero lo verdaderamente devastador del poder de Soler no era la humillación directa. Era su capacidad para destruir carreras con absoluta impunidad mediante un simple gesto de desaprobación. Si una actriz osaba responderle con firmeza, si mostraba carácter o se negaba a aceptar sus comentarios degradantes en silencio, Soler simplemente hacía una llamada telefónica. Al día siguiente, el papel de esa mujer se reducía misteriosamente. Escenas enteras desaparecían del guión final. Sus diálogos eran redistribuidos entre otros personajes. Y en casos extremos, simplemente era reemplazada sin explicación oficial, dejando su carrera marcada con la etiqueta invisible pero letal de problemática. Existe un caso documentado, aunque nunca llegó a los tribunales, de una actriz secundaria que tuvo la audacia de cuestionar una de las indicaciones de Soler durante un ensayo. Nada violento, nada irrespetuoso, simplemente sugirió una interpretación alternativa para su personaje. Soler la miró con esa expresión gélida que todos en el set conocían bien, y sin dirigirle una palabra más durante el resto del día, habló privadamente con el director. A la mañana siguiente, la actriz descubrió que su personaje había sido completamente eliminado de la película. Cuando intentó obtener explicaciones, le dijeron que habían decidido simplificar la trama. Cuando buscó trabajo en otras producciones, descubrió que las puertas que antes se abrían ahora permanecían cerradas. Nadie le decía por qué, pero ella lo sabía. Andrés Soler había pronunciado su nombre en las reuniones correctas, con el tono correcto de advertencia, y eso bastaba. Lo más siniestro del legado de Soler era su rol como protector de otros abusadores. Cuando surgían rumores sobre las conductas inapropiadas de sus colegas masculinos, especialmente si pertenecían a su generación o círculo cercano, Soler actuaba como escudo institucional. Minimizaba las acusaciones, desacreditaba a las víctimas, convertía cada intento de denuncia en un ataque contra la honorabilidad del cine mexicano. Para él, ventilar los problemas internos de la industria era traición imperdonable. Argumentaba que hacerlo dañaba la imagen del cine nacional, que los extranjeros lo usarían para burlarse de México, que las verdaderas artistas sabían lidiar con las dificultades sin crear escándalos públicos. Y ese discurso, pronunciado por alguien con su prestigio, funcionaba como barrera infranqueable contra cualquier intento de justicia. Jóvenes actores que intentaron denunciar abusos se encontraron con que Soler había hablado primero con los directivos de los sindicatos y asociaciones. Sus testimonios eran descartados antes incluso de ser escuchados completamente. Se les aconsejaba, con una mezcla de condescendencia y amenaza velada, que reconsideraran sus declaraciones, que pensaran en su futuro, que comprendieran que ciertas acusaciones podían arruinar no solo la reputación de los señalados, sino también la de quienes las pronunciaban. Y así, bajo la sombra protectora de Andrés Soler, docenas de depredadores continuaron operando con total libertad, porque sabían que si alguien los acusaba, el patriarca de la dinastía Soler intervendría, haría las llamadas necesarias, movería las piezas correctas, y el problema simplemente desaparecería, junto con la carrera de quien se había atrevido a hablar. Soler murió rodeado de honores. Se organizaron homenajes multitudinarios. Sus películas se proyectaron en retrospectivas conmemorativas. Políticos y artistas pronunciaron discursos elogiando su contribución a la cultura mexicana. Pero ninguno de esos discursos mencionó a las mujeres cuyas carreras destruyó con una palabra. Ninguno habló de los abusadores que protegió con su silencio cómplice. Ninguno reconoció que su legado no era solo de excelencia artística, sino también de opresión sistemática disfrazada de tradición. Porque Andrés Soler no necesitaba abusar directamente para ser un abusador. Su crimen fue construir y mantener la estructura que permitía que todos los demás lo hicieran sin consecuencias. Mauricio Garcés. Si el cine de oro mexicano tuvo un seductor oficial, ese fue Mauricio Garcés.
Pero no el tipo de galán tradicional con sombrero de charro y canciones de amor eterno. No. Garcés representaba algo distinto, algo que México quería creer sobre sí mismo en su versión más cosmopolita, el conquistador urbano, el playboy sofisticado que habitaba departamentos modernos, conducía autos deportivos y conquistaba mujeres con ingenio verbal en lugar de fuerza bruta. Era el hombre que todas las mujeres supuestamente deseaban y todos los hombres supuestamente querían ser. O al menos, eso vendían las películas. En pantalla, Garcés construyó una carrera entera basada en un solo personaje interpretado con ligeras variaciones. El soltero empedernido rodeado de mujeres hermosas, esquivando el compromiso con frases ingeniosas y seduciendo con una mezcla de picardía y elegancia. Sus filmes seguían siempre la misma fórmula. Él era el centro de un universo femenino que giraba a su alrededor, compitiendo por su atención, cayendo rendidas ante su encanto irresistible. Y el público mexicano consumía esa fantasía con voracidad. Porque Garcés no solo vendía películas. Vendía un estilo de vida, una actitud, una forma de relacionarse con las mujeres que validaba comportamientos que hoy reconoceríamos inmediatamente como acoso sistemático. Pero lo más perturbador no era el personaje que interpretaba en la ficción. Era que Mauricio Garcés vivía ese personaje fuera de las cámaras con una intensidad obsesiva que borraba por completo las fronteras entre actuación y realidad. Para Garcés, la vida misma era una película donde él eternamente protagonizaba el papel del seductor. Y toda mujer que cruzara su camino era una potencial conquista que debía ser añadida a su colección. No importaba si ella mostraba interés o no. No importaba si estaba comprometida, casada o simplemente no disponible. Para él, el rechazo no era una respuesta válida. Era apenas un obstáculo que superaría con persistencia. Y esa persistencia tenía un nombre más preciso: acoso. Actrices que compartieron set con Garcés relataron, años después y con la distancia que da el tiempo, que trabajar junto a él era una experiencia agotadora. Desde el primer día de rodaje, él establecía dinámicas de conquista que nunca cesaban. Comentarios sobre su apariencia física, insinuaciones constantes, invitaciones reiteradas a cenar que se convertían en presión cuando eran rechazadas. Lo más inquietante era que Garcés parecía genuinamente incapaz de comprender que sus avances no eran bienvenidos. Su ego estaba tan inflado por décadas de interpretar al irresistible conquistador que había perdido toda capacidad de leer señales de incomodidad o rechazo. O peor aún, las leía perfectamente pero simplemente no le importaban. Su método era el bombardeo constante. Si una mujer le decía que no, él lo interpretaba como un desafío lúdico, como parte del juego de seducción que sus películas habían normalizado. Insistía 1, 2, 10, 20 veces. Aparecía en los camerinos sin invitación. Enviaba regalos que nadie había solicitado. Hacía comentarios públicos sobre sus conquistas reales o imaginarias, involucrando nombres de mujeres que jamás habían consentido en ser parte de sus narrativas. Existe un testimonio particularmente revelador de una actriz que trabajó con él en los años 70. Ella describió cómo Garcés, al enterarse de que ella era recién casada, tomó eso como un reto personal. Las recién casadas son las más interesantes, le dijo con esa sonrisa que millones consideraban encantadora, pero que a ella le produjo un escalofrío de repulsión. Durante todo el rodaje, Garcés la persiguió implacablemente. Le enviaba notas manuscritas al camerino. La esperaba en el estacionamiento con excusas de querer discutir escenas. Llamaba a su hotel a horas inapropiadas. Y cuando ella finalmente explotó y le pidió explícitamente que la dejara en paz, él reaccionó con genuina sorpresa ofendida. «Estoy siendo caballeroso contigo», le dijo. Cualquier mujer estaría agradecida por la atención de Mauricio Garcés. Esa frase resume perfectamente la patología que definió su existencia. Garcés había vivido tanto tiempo dentro de su propia mitología que ya no podía distinguir entre el personaje y la persona. Creía sinceramente que su atención era un regalo, que sus avances eran halagos, que su insistencia era romanticismo. Y lo más aterrador era que la sociedad le había dado razones para creerlo. Porque durante décadas, México entero celebró ese comportamiento. Las revistas escribían artículos sobre las conquistas de Garcés con tono admirativo. Los programas de televisión lo invitaban para que compartiera anécdotas de seducción que presentaba como aventuras graciosas, pero que claramente describían situaciones de acoso. Y el público reía, aplaudía, lo validaba. Garcés murió sin nunca comprender que lo que él llamaba seducción era en realidad una forma de violencia. Una violencia menos visible que los golpes o las amenazas explícitas, pero igualmente dañina para las decenas de mujeres que tuvieron que lidiar con su atención no deseada durante años. Y su legado sigue vivo, porque sus películas todavía se transmiten en televisión, presentadas como comedias románticas inofensivas. Y cada vez que alguien las ve sin contexto crítico,
Está consumiendo propaganda que normaliza el acoso, que presenta la insistencia como virtud, que enseña que el no de una mujer es simplemente el inicio de una negociación. Mauricio Garcés no fue un seductor. Fue un acosador sistemático que tuvo la fortuna de vivir en una época que celebraba precisamente esa conducta. Y esa es quizás la verdad más incómoda de todas. Carlos López Moctezuma. Hay rostros que no necesitan maquillaje para encarnar el mal. Rostros tallados por la naturaleza misma para proyectar amenaza, oscuridad, peligro latente en cada ángulo de sus facciones. Carlos López Moctezuma poseía uno de esos rostros. Afilado como cuchillo, con ojos que parecían perforar directamente el alma, con una voz grave que arrastraba cada sílaba como si pronunciara maldiciones antiguas. En la pantalla, era el villano definitivo, el hacendado cruel que azotaba a sus peones, el juez corrupto que vendía sentencias, el cacique despiadado que gobernaba pueblos enteros con terror. Nadie en el cine de oro mexicano encarnaba la maldad con la convicción absoluta que López Moctezuma llevaba a cada interpretación. Y había una razón para esa convicción: no estaba actuando. Porque Carlos López Moctezuma era, en esencia, exactamente lo que interpretaba. Un hombre fascinado por el poder en su forma más oscura. Obsesionado con el control, con la dominación, con la capacidad de quebrar la voluntad ajena hasta reducirla a obediencia absoluta. Y las mujeres, especialmente las jóvenes y vulnerables, eran el territorio donde ejercía esas fantasías de poder con libertad aterradora. A diferencia de otros actores que buscaban seducir o conquistar, López Moctezuma no tenía interés en el romance ni en la galantería. Lo que lo excitaba era el sometimiento. Ver el miedo en los ojos de quien estaba ante él. Sentir como alguien se encogía bajo el peso de su presencia. Esa era su verdadera adicción. Las actrices novatas aprendían rápidamente a temerlo. Cuando se anunciaba que López Moctezuma sería parte del reparto, las más experimentadas les advertían en susurros: nunca te quedes sola con él. Nunca aceptes ensayos privados. Y si tienes que hacer una escena física a su lado, prepárate psicológicamente, porque él va a traspasar todos los límites que el guión establece. Y lo hacía. Durante las escenas que requerían contacto físico, forcejeos o confrontaciones, López Moctezuma se transformaba. Sus manos apretaban con fuerza real, dejando moretones que tardaban días en desaparecer. Sus empujones no eran teatrales sino violentos. En escenas de besos forzados, su agresividad era tan auténtica que varias actrices terminaron con labios sangrantes. Y cuando protestaban, cuando intentaban hablar con los directores, la respuesta era siempre la misma: así es el personaje. Si López Moctezuma no actuara con esa intensidad, la escena no funcionaría. Eres tú quien debe adaptarse. Pero lo verdaderamente siniestro comenzaba después de las filmaciones. López Moctezuma tenía una costumbre particular que todos en los estudios conocían pero nadie cuestionaba. Se quedaba en el set mucho después de que terminaba su jornada oficial. Deambulaba por los pasillos desiertos, entre las sombras de la escenografía abandonada, con ese caminar lento y pesado que parecía medir cada paso. Y cuando identificaba a alguna actriz trabajando tarde, ensayando sola o esperando transporte, se acercaba. Les hablaba en esa voz suave y siniestra que había perfeccionado en docenas de películas. Les decía que había notado su trabajo, que tenía potencial, que él podía enseñarles cosas que ningún director les mostraría jamás. Y entonces venía la invitación: ven a mi camerino. Tengo textos que deberías conocer. Técnicas que transformarán tu forma de actuar. Algunas, las más ingenuas o las más desesperadas por aprender, aceptaban. Lo que encontraban en ese camerino era una atmósfera diseñada deliberadamente para desorientar y asustar. López Moctezuma coleccionaba objetos extraños, máscaras ceremoniales de culturas prehispánicas, dagas antiguas exhibidas como arte, libros de ocultismo apilados sobre mesas, velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Todo creaba un ambiente que no pertenecía a un camerino de actor, sino al santuario privado de alguien obsesionado con rituales de poder. Y entonces comenzaba su verdadero espectáculo. Les hablaba de la necesidad de conectar con energías ancestrales, de cómo los grandes actores de la antigüedad comprendían que el arte y la magia eran inseparables, de cómo para interpretar correctamente ciertos papeles, había que estar dispuesta a entregarse completamente, a traspasar las fronteras de lo convencional. Y mientras hablaba, se acercaba, cada vez más, hasta invadir por completo su espacio personal. Colocaba sus manos sobre ellas, alegando que estaba canalizando energía. Su respiración se volvía más pesada, su mirada más intensa, y las jóvenes actrices, atrapadas entre el terror y la parálisis, no sabían cómo escapar sin provocar una reacción violenta. Algunas lograban huir inventando excusas desesperadas.
Otras no tuvieron tanta suerte. Circulaban rumores, siempre en voz baja, siempre sin nombres específicos por miedo a represalias, sobre lo que realmente sucedía en esas sesiones privadas. Se hablaba de rituales donde López Moctezuma obligaba a las actrices a desnudarse, alegando que la ropa bloqueaba el flujo energético, de ceremonias donde les hacía consumir sustancias que alteraban su percepción, de encuentros que comenzaban como supuestos entrenamientos actorales y terminaban en agresiones sexuales disfrazadas de experiencias místicas. Y nunca hubo consecuencias, porque López Moctezuma era demasiado valioso para la industria. Su presencia en una película garantizaba un cierto nivel de calidad dramática. Los críticos lo adoraban. El público lo consideraba insustituible en su rol de antagonista perfecto. Así que cuando los rumores llegaban a oídos de productores o directivos de estudio, simplemente miraban hacia otro lado. Preferían no saber, no investigar, no arriesgar perder al villano más convincente del cine mexicano por algo tan insignificante como el sufrimiento de actrices prescindibles. Carlos López Moctezuma murió sin haber enfrentado jamás un juicio, sin haber sido cuestionado públicamente. Su obituario lo describió como un titán de la actuación mexicana, como un artista comprometido que elevó el género del cine negro a niveles shakespearianos. Pero las mujeres que sobrevivieron a sus camerinos, a sus rituales, a sus manos que tocaban sin permiso y a su mirada que las desnudaba mucho antes de que las obligara a quitarse la ropa, guardan una memoria muy distinta. Para ellas, López Moctezuma no fue un gran actor. Fue el monstruo que confirmó que a veces, los villanos de las películas son los menos peligrosos. Antonio Aguilar. Había un hombre que encarnaba a México mismo, o al menos, a la versión de México que el país quería proyectar al mundo. El charro impecable montado en su caballo, con traje bordado en oro, voz profunda que cantaba corridos de revolución y honor, puño firme y mirada que no admitía cobardía. Antonio Aguilar no era simplemente un actor o cantante, era una institución viviente, el símbolo perfecto de la masculinidad tradicional mexicana llevada a su expresión más grandiosa. Y como toda institución construida sobre pilares de poder absoluto, su interior estaba carcomido por la opresión. Aguilar construyó su imperio sobre una visión profundamente conservadora del mundo. Una visión donde los roles estaban definidos con claridad inamovible. El hombre mandaba, protegía, decidía. La mujer obedecía, servía, callaba. No había espacio para negociación, para matices, para la idea radical de que las mujeres pudieran tener voluntad propia que no estuviera subordinada a la autoridad masculina. Y esa visión no se quedaba en las letras de sus canciones rancheras. La vivía con convicción absoluta en cada aspecto de su existencia. En los sets cinematográficos, Aguilar ejercía un dominio territorial que iba más allá de lo profesional. Consideraba que como protagonista y estrella máxima, todo lo que sucedía en el rodaje estaba bajo su jurisdicción. Y eso incluía a las mujeres que trabajaban en las producciones. Las actrices secundarias aprendieron rápidamente que Antonio Aguilar no solicitaba, no cortejaba, no seducía. Simplemente esperaba que se cumplieran sus deseos, y si alguien se resistía, la respuesta era una mezcla de sorpresa genuina e ira contenida. ¿Cómo alguien se atrevía a contradecir al charro cantor de México? Durante las filmaciones en locaciones remotas, lejos de la Ciudad de México y del escaso escrutinio que la prensa pudiera ejercer, las condiciones empeoraban exponencialmente. Aguilar se sentía aún más libre de actuar según sus impulsos. Haciendas aisladas, pueblos pequeños donde su palabra era ley, ranchos donde los trabajadores locales lo trataban como señor feudal. En esos territorios, las reglas de civilidad urbana se disolvían por completo. Existe un relato que circuló durante años entre técnicos y personal de producción, uno de esos testimonios que se transmitían en susurros durante las largas horas de espera entre tomas. Involucraba a una actriz joven que había sido seleccionada para un papel importante en una de las grandes producciones de Aguilar. Era su primera oportunidad real de destacar, de demostrar que podía ser más que un rostro bonito en el fondo de la escena. Durante los primeros días de rodaje en una hacienda del interior del país, Aguilar comenzó a prestarle atención. Pero no el tipo de atención que un mentor brinda a una aprendiz. Era la mirada de propietario evaluando una posesión potencial. Y un día, después de terminar una escena particularmente exigente, mandó llamarla a la habitación que ocupaba en la hacienda. La joven actriz acudió creyendo que recibiría retroalimentación sobre su desempeño, tal vez consejos sobre cómo mejorar en las escenas siguientes. Lo que encontró fue a Antonio Aguilar sentado en posición de autoridad absoluta, con esa presencia imponente que había perfeccionado en décadas de interpretar a hacendados y revolucionarios. Sin preámbulos innecesarios, sin el teatro de la seducción que otros actores empleaban, Aguilar le dejó claro cuál era su expectativa. Le dijo que en el mundo del cine, las oportunidades se ganaban con lealtad,
que aquellos que le brindaban papeles importantes esperaban gratitud en forma de acciones concretas, no solo palabras. La actriz, intentando mantener la compostura mientras el pánico crecía en su pecho, trató de reír como si no hubiera entendido correctamente, como si todo fuera un malentendido que podía deshacerse con una sonrisa nerviosa. Pero Aguilar no sonreía. Su expresión era de seriedad absoluta, casi ofendida por la aparente falta de comprensión de la joven. Cuando ella finalmente entendió que no había malentendido posible, que lo que estaba ocurriendo era exactamente lo que parecía, intentó dirigirse hacia la puerta. Pero Aguilar se interpuso. No con violencia física explícita, sino simplemente bloqueando su camino con ese cuerpo imponente, esa presencia que había intimidado a villanos cinematográficos durante décadas. Y entonces pronunció la frase que ella recordaría por el resto de su vida: nadie te va a creer si hablas. Y aunque te creyeran, nadie te va a ayudar. Yo soy Antonio Aguilar. ¿Tú quién eres? La salvó el azar. Un asistente de producción tocó la puerta en ese preciso instante, buscando a Aguilar para resolver un problema técnico urgente. La interrupción permitió que la actriz escapara, inventando una excusa apresurada sobre necesitar prepararse para la siguiente escena. Pero esa noche no durmió. Y al día siguiente, descubrió que varios de sus diálogos habían sido eliminados del guión sin explicación. Su papel, que originalmente era sustancial, fue reduciéndose progresivamente hasta convertirse en poco más que una aparición decorativa. Jamás contó públicamente lo ocurrido. Porque tenía razón en una cosa: nadie le habría creído. O peor aún, le habrían creído pero no les habría importado lo suficiente para hacer algo al respecto. Y luego estaba su matrimonio con Flor Silvestre, presentado ante el público como la unión perfecta del cine y la música ranchera. La pareja ideal que representaba los valores tradicionales mexicanos. Pero lo que las cámaras no mostraban era la dinámica real de poder dentro de esa relación. Flor Silvestre, a pesar de ser una artista talentosa con carrera propia, vivió toda su vida matrimonial bajo un régimen de control exhaustivo. Antonio Aguilar tomaba todas las decisiones importantes. Manejaba el dinero. Determinaba qué proyectos ella podía aceptar y cuáles debía rechazar. Establecía con quién podía socializar y en qué contextos. En entrevistas que se volvieron más reveladoras con el paso de las décadas, Flor hablaba de su esposo con un tono de sumisión que muchos interpretaban como respeto tradicional, pero que en realidad era evidencia de una personalidad completamente anulada. Frases como "yo siempre hago lo que Antonio decide" o "mi lugar es apoyar sus decisiones" no eran declaraciones de amor. Eran admisiones de una jerarquía donde ella había aceptado el rol de subordinada permanente. Antonio Aguilar murió siendo considerado un héroe nacional. Se le rindieron homenajes masivos. Políticos de todos los partidos elogiaron su legado. Sus canciones siguen sonando en cada celebración patriótica, en cada fiesta de pueblo, en cada momento en que México quiere recordarse a sí mismo como era antes. Pero ese México que Antonio Aguilar representaba era también un país donde el poder masculino no tenía límites, donde las mujeres existían para servir los deseos de los hombres, donde la tradición era sinónimo de opresión disfrazada de honor. Y ese legado, brillante y dorado en la superficie, proyecta sombras que todavía no hemos aprendido a confrontar. Las luces se apagaron hace décadas. Los estudios donde todo esto sucedió fueron demolidos o convertidos en museos que celebran gloria sin mencionar horrores. Los actores que poblaron este recorrido murieron, la mayoría rodeados de honores y aplausos, sin haber enfrentado jamás las consecuencias de sus actos. Pero las mujeres que sobrevivieron a ellos siguen vivas. Algunas con nombre completo que podríamos pronunciar. Otras reducidas a testimonios anónimos, a rumores que se transmitieron durante generaciones, a historias que todo el mundo conocía pero nadie quiso documentar oficialmente. Y es ahí donde reside la verdadera tragedia del cine de oro mexicano. No en que existieran monstruos, porque los monstruos existen en todas las épocas y todos los lugares. La tragedia está en que construimos templos para esos monstruos, que los convertimos en héroes nacionales, que seguimos proyectando sus películas sin contexto, sin advertencias, sin el mínimo reconocimiento de que lo que estamos celebrando viene manchado con el sufrimiento de cientos de víctimas silenciadas. Cada vez que celebramos el cine de oro sin estas conversaciones incómodas, estamos eligiendo la nostalgia sobre la justicia. Estamos diciéndoles a las sobrevivientes que su dolor importa menos que nuestra necesidad de mantener intactos a nuestros ídolos. Pero la historia real no se borra con silencios cómplices ni con homenajes selectivos. Y estas verdades, por incómodas que resulten, merecen ser pronunciadas. Porque solo nombrando lo que pasó podemos comenzar a construir un futuro donde no se repita. Si esta historia removió algo en tu interior, si sentiste la necesidad de que estas verdades no vuelvan a enterrarse, deja tu comentario. Comparte este video.
Y suscríbete a Archivo Extra, porque aquí no hacemos homenajes fáciles. Aquí enfrentamos la memoria completa, con sus luces y sus sombras más oscuras. El cine de oro nos dejó obras maestras, pero también nos dejó víctimas que nunca conocieron justicia. Y es momento de que dejemos de elegir cuál de esas dos verdades preferimos recordar. Ambas existieron. Ambas merecen ser nombradas.